Por eso venimos a ti, Señor, para que nos abreves en el torrente de tu agua, Señor, esos manantiales, de esos ríos de agua de vida, Señor, para que corran de nuestro interior. Te rogamos, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Examínanos tú, Señor, y mira si en nuestro corazón hay maldad. Cambia, Señor, todo lo que tenga que ser cambiado. Haz un milagro en nosotros, Señor. Cambia todo nuestro interior, nuestra estructura. Y entra en nuestra casa, Señor. Llena todo espacio vacío que pueda haber, Señor. Y toda sutileza que el enemigo haya puesto en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que derribes todo argumento, Señor, que se levanta contra el conocimiento tuyo. Padre, tu palabra dice que tú eres Dios bueno, que tú eres Dios misericordioso. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, transfórmanos con tu santa presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 5. Lucas capítulo 19, verso 5. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Debemos considerar que el llamado de Dios por parte de Cristo Jesús es tan eficaz, amado, que no tiene parangón, no tiene comparación con el llamado que los hombres podemos hacer. Evidentemente vemos a un Cristo Jesús diciéndole a Zaqueo que se dé prisa, que baje, porque le era necesario posar en su casa. Podemos ver al mismo Señor Jesús caminando y encontró a Juan, a Andrés, a Pedro, y les dijo que lo siguieran. Lo vio a Natanael y también le dijo que lo siguiera. Lo vio a Marcos sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y todos ellos le siguieron. Si ustedes ven de manera curiosa, el llamado a los discípulos fue un llamado de una sola palabra. Solo les dijo: sígueme. Y a veces, amados, aquí nos empeñamos un poco más y que queremos empujar a las personas para que los llamados que hacen los hombres, los siervos de Dios, sean eficaces y digan: bueno, se entregaron tantas personas. Yo analizo la diferencia de lo que el Señor Jesús hacía versus lo que hacemos los hombres aquí en la tierra. Tan diferente. El llamado de Cristo era tan hermoso y de una sola expresión o palabra. Dijo: sígueme. Le dijo a Pedro cuando estaba lavando sus redes, y le dijo que él sería pescador, pero de hombres. De tal forma que debemos considerar que el llamado que
Cristo hace es un llamado sublime, un llamado cargado del poder mismo de Dios por medio de su Santo Espíritu, que nos hace ver que en Cristo Jesús hay algo maravilloso. Y hablando de lo que hemos venido desde el inicio del año haciendo, Él es la base de toda construcción, toda estructura sólida y bien cimentada necesariamente tiene que tener la piedra angular para que pueda edificarse de manera correcta. Hemos hablado en servicios anteriores recuperando el equilibrio, por ejemplo, es algo fundamental. Nuestro equilibrio tiene que ser tal que las cosas puedan mantenerse verticalmente o en pie, como decimos. Es imposible que una persona que tiene un desequilibrio se pueda conducir bien, ¿verdad? Analicemos cuánto tiempo le damos a Cristo Jesús en nuestra vida y cuánto tiempo le prestamos a nuestras ocupaciones, a nuestro trabajo, a cualquier otra actividad que tengamos. Sí hay desequilibrios, hermanos. No sé si alguna vez usted ha considerado que estaba investigando, por decir algo bueno, algo en internet y se pasó 4 o 5 horas metido en el internet. Y a mí me ha dado a veces tristeza. ¿Cuánto tiempo me metí en esto? Hubieran sido 4 horas o 5 horas a lo mejor leyendo la palabra o orando al Señor. Y debemos reconocer que hay desequilibrios, hermanos. Pero hoy quiero traer este pasaje bíblico concerniente a Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos, era un hombre que tenía un mal testimonio, era un truán, era un hombre ladrón, era lo peor, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, es de lo peor. Estafaba, no le importaba si eran viudas, huérfanos, él tomaba de la riqueza de otros y su casa estaba llena, obviamente, de muchos bienes mal habidos. No obstante, amados, la gracia de Dios, porque esto es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Dice que venía una multitud siguiendo al Señor Jesús y allí se encontraba Zaqueo. Y pongamos en nuestra mente la escena de una multitud y una cantidad. Dentro de la multitud no faltan los niños pequeños, medianos, y que con su gran agilidad que tienen los niños, pues en ese tiempo sí habían árboles, no como ahora que han sido talados la mayoría. Los niños tienen que haberse subido a los árboles para ver, porque los niños son menudos en tamaño, y ellos han de haber querido ver a Cristo Jesús, porque venía gente, amado. Podemos decir que la caravana de la bendición venía ahí, porque cuando Cristo Jesús venía los discípulos y todos cantando, alabando, dando glorias al Señor, y este hombre que era un recaudador de impuestos quería verlo, pero había un problema, había una multitud y él no llegaba ni al hombro de los demás, estaba pequeño, no podía verlo. Entonces dijo, bueno, me subiré a ese sicómoro, un árbol fuerte, un árbol grande, un árbol que tipifica la vanidad, que tipifica la envidia, la codicia, un árbol frondoso como cual pecado, con ramas tan extensas en donde los hombres pueden asirse cuando están llenos y cargados de pecado al punto que no quieren desprenderse del árbol. Zaqueo se había subido al árbol y dice que Jesús caminaba, y como que podría ser que a lo mejor él pasara desapercibido, a pesar de que
estaba en un árbol. Yo me imagino que a lo mejor había otros niños y habían dicho, estos niños y este viejo que se sube al árbol, aunque es chiquito, nuestros padres tienen temor de él, porque Zaqueo ponía temor, porque era un recaudador de impuestos y iba y quitaba los bienes a mucha gente. Y los niños lo tienen que haber visto con desprecio, con indiferencia. Y Zaqueo probablemente tiene que haber pensado, aquí lo voy a ver al maestro sin que él me vea. Pero en realidad, amados, cuando la curiosidad se vuelve una bendición, cuando el deseo de conocer a Cristo Jesús está en el corazón del hombre, la Biblia dice, ¿quién podrá esconderse del Dios que lo ve todo? La Biblia también sostiene, dice que los ojos de Dios están abiertos para contemplar toda la tierra, para ver los que tienen corazón perfecto con Él y favorecerlos. Estaba allí Zaqueo y dice que al pasar Jesús levantó su mirada y dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, me es necesario posar en tu casa. Qué llamado tan maravilloso, amados. Imagínese usted que hoy mismo el Señor Jesús le está diciendo a usted, Juana, Marta, María, Juan, Perenceno, desciende. Hoy es necesario. Usted observe la expresión del Señor Jesús. Está cargada de cosas que nos deben de hacer meditar. Dice, date prisa. Es necesario. Y amados, a veces los hombres, cuando son llamados para que vengan a los pies de Cristo, algunos argumentan y dicen, ah, sí, qué bonito, mañana lo haré, voy a pensarlo, quizás más adelante, por ahora yo voy a mejorar primero mi vida para después yo venir a los pies de Cristo. Hay muchas personas que tienen un error. Dice, cuando yo ya cambie, entonces me voy a entregar. Porque yo no soy como algunos que van a la iglesia, que son unos hipócritas. Y ponen su excusa llamándole hipócritas a los que están en la iglesia, aunque muchos lo somos, porque tenemos una doble vida. Pero en realidad, yo sé que nadie se molestó aquí no, pero en realidad es necesario, dijo el Señor, y estaba diciendo que se diera prisa. El necio dice, aún hay tiempo, mañana, quizás más adelante, estoy muy joven. Pero el Señor Jesús narraba esta historia y dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será? Por tanto, amados, como no sabemos ni el día ni la hora que nos llega, tenemos que todos imbarajátablemente venir a los pies de Cristo apenas el llamado ha sido dado, amados. No sé, yo creo que muchos pueden decir, no, yo ya me bauticé, yo nací en la iglesia, mis padres eran cristianos, mis abuelos fueron cristianos y a mí me presentaron y yo ya me he bautizado. Pero en realidad vamos a decir que el corazón nuestro es nuestra casa. La pregunta es, ¿está Cristo Jesús en su corazón? ¿Estamos conscientes de que Él está dentro de nuestra casa? Jesús dijo que era necesario, amados. Y cuando Jesús dice que es necesario, amados, es porque es necesario. No dijo, mira,
a lo mejor tú necesitas que yo vaya a tu casa. No, Él dijo que era necesario. Y también dijo otra cosa, dijo, date prisa. Amados, hay una urgencia que va más allá de la expectativa del tiempo que nosotros permitimos en nuestra vida hacer las cosas. A veces nos movemos con una lentitud para las cosas de Dios. A veces decimos, ya voy, todavía no, estoy ocupado, tengo sueño, tengo que trabajar, tengo que viajar, me voy a casar, tengo que estudiar, estoy por dar unos exámenes, en fin. Pero la expresión es necio. ¿No sabes que hoy pueden venir a buscar tu alma? Y eso nos debe de estremecer, sabiendo que el Señor Jesús ha pronunciado una expresión que dice, es necesario. Amados, me acuerdo de la misma palabra cuando el Señor dice, porque mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario, dice el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana, le replica y le dice, porque es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando está diciendo esas palabras, está diciendo en otra forma de decirlo, tienes que venir en santidad, tienes que venir en justicia, tienes que venir en consagración, tienes que darme toda tu adoración, tienes que darme todo tu corazón, tienes que rendirte a mis pies, tienes que derramar tu alma delante de mí. Pero a veces venimos como a medias, ¿no? La mitad de nosotros está aquí, la otra mitad está en la olla de los frijoles, los que piensan más o menos bien. Y ahora a qué hora llego y a qué hora el pastor termina el mensaje, porque la comida es a la 1 de la tarde o a las 12 del día, o se me pasa, me va a llegar una visita y el pastor ojalá que no se prolongue con el mensaje, ojalá que... Y algunos como se ve, ¿no? Porque yo veo medio termina el mensaje y salieron volando, ¿no? O sea, son rápidos para irse de la casa de Dios y lentos para llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Y más bien debería ser a la inversa, ¿no? Porque la Biblia a mí me dice, amado, yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo, amados. Pero a veces como que no, estamos viendo el reloj, estamos viendo que esto no puede ser así, se prolongan demasiado los servicios, los hermanos de la alabanza tocan demasiado tiempo y empezamos a ponerle tiempos. Pero amados, el Señor dice, es necesario que me adores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amados? Usted no puede adorar a Dios si Cristo Jesús no ha entrado en su casa. Por eso Jesús le estaba diciendo a Zaqueo, oye Zaqueo, date prisa. Estaba diciendo, apúrate, muévete, tengo que yo posar en tu casa. No es cuando tú dices, sino que ahora es el momento, dice Jesús. Y esto debe de constreñirnos, amados. Y yo le digo una pregunta así, se la dejo ahí en el aire, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted le tomó para decir, sí, Señor, yo quiero ser tu siervo? ¿Cuánto tiempo, Señor, usted demoró para venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos años se le predicó para que usted se baje del sicómoro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos siervos de Dios tocaron su puerta
¿Cuántas veces el Señor ha querido entrar en su casa a pesar de que dice, date prisa, es necesario? Amados, sí, muchos, yo creo que hemos demorado mucho tiempo a pesar de la palabra bondadosa del Señor. Oh, amados, qué privilegio que el Señor Jesús diga, quiero entrar a tu casa. ¿Se imagina usted que el Señor diga, déjame entrar en tu casa? Es necesario, quiero posar en tu casa. No le preguntó a Zaqueo, oye, mira, ¿tú cómo te has portado? Mira, si tú eres un buen hombre, yo puedo ir a tu casa. No, Jesús dice que no necesitaba que le dijeran cómo eran los hombres. Él sabía quién era Zaqueo. Dice que la gente que estaba allí empezaron a murmurar. Dice, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús esté en la casa de este estafador, de este truán, de este ladrón? Pero a Cristo, a Dios, no le interesa cuán vil eres, cuán mentiroso eres, cuán estafador eres, cuán lascivioso eres, cuán adúltero eres. No le interesa eso. Él dice, es necesario que yo venga y entre en tu casa, que yo pose en tu casa, amados. Había una prisa, no de Zaqueo, sino de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el texto final dice, porque Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Y Cristo Jesús tenía que entrar en casa de Zaqueo, amados. Y efectivamente entró a la casa de Zaqueo. Y hay algo importante. No se paró en la puerta solamente a ver, he venido a ver. No, vino a posar. Amados, Cristo Jesús en la mesa, Cristo Jesús en la alcoba, Cristo Jesús en la bodega, Cristo Jesús llenando toda la casa. ¿Cuál es el resultado, amados? Un hombre que se transformó de inmediato, un hombre que con la presencia de Cristo se enterneció, se dio cuenta de cuán vil era. Su mesa estuvo puesta generosamente para Cristo. Sus manos se purificaron. Su corazón se limpió de toda atadura de codicia, porque dijo, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Se volvió bondadoso, se volvió tierno, porque entendió el dolor de los pobres. Su corazón se transformó y dijo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea, Jesús tuvo que decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y es que solamente necesitamos que Cristo Jesús entre en nuestra casa y nuestros hijos serán transformados. Los hijos de nuestros hijos conocerán que alabamos a un Dios vivo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que hace maravillas, proezas y milagros, porque Él es bueno. El mundo entenderá que en nuestra casa Jesucristo posa, que allí Él habita, que la presencia de Él es una realidad. Nuestra alcoba se llenará de la presencia de Cristo, la santa presencia de Él, la unción de Él será como un ungüento derramado en toda la casa. El perfume del Señor embriagará nuestra alma. Nuestra alma entrará en libación con el Señor. Estaremos extasiados todo el día de la presencia de Él, porque el Señor lo llena todo espacio vacío, empezando por el alma, el corazón, nuestras manos, nuestra visión, nuestros oídos se volverán
sensibles a la voz del Señor, si Él está en nuestra casa, nuestros hijos se transformarán. Si nosotros mostramos que Cristo habita en nuestro corazón, nuestros hijos dirán: wow, yo también necesito conocer del Señor. Oh, amados, usted vea lo imperativo de la expresión del Señor Jesús. Él dijo: Zaqueo, desciende, bájate de ese árbol de pecado, no te aferres a las ramas, desciende, necesito entrar a tu casa, date prisa. Hay una urgencia, mis amados, hay una urgencia, porque la presencia de Dios está llenando todo espacio en nuestro hogar. Usted ve, amados, a veces con mucho dolor podemos ver personas totalmente indiferentes. Usted puede ponerles alabanzas, puedes tocarle la música más hermosa, puede venir cualquier predicador, pero hay una indiferencia, hay una falta de gratitud, no hay adoración. Y no malinterprete lo que es la adoración, amado. La adoración no es cantar una música ahí toda melancólica, y no. La adoración es su expresión genuina de una vida transformada, de una vida que reconoce en todos los ángulos que usted se puede imaginar a un Cristo glorificado. Por eso, amados, la alabanza que cantábamos dice: entra en mi casa, haz un milagro en mí, porque a veces nosotros mismos necesitamos que Él haga un milagro y quite de raíz la esencia del pecado que nos corroe, que nos lleva a un estilo de vida que no es coherente con lo que predicamos. Decimos una cosa, hacemos otra. Nuestra actitud, nuestro comportamiento va tan distante. Y es que la vida del cristiano, amados, es impredecible a veces. Usted ve las gotas de la lluvia, usted puede establecer una diferencia. No, todas son iguales las gotas. Pero dentro de la vida del cristiano hay envidia, hay codicia, hay mentira, hay engaño, hay enojo, hay falta de perdón, hay falta de consagración. Amados, si usted, como Zaqueo, amados, porque Zaqueo era un padre de familia, y Zaqueo toma la decisión. Zaqueo viene y abre la puerta de su casa, amados. Jesús no se quedó parado en la puerta para ver. Jesús entró porque Él dijo que era necesario que Él pose. No estaba Jesús de paseo ni de pasada, vino para posar. Y es que cuando se posa Jesucristo en nuestro corazón, entonces nuestro corazón queda limpio, porque Él lo santifica todo. Si la presencia de Dios es una realidad en el corazón y dentro de nuestro hogar, entonces todo lo demás está limpio, como hablábamos en el culto del último semana de enero. Si la raíz es santa, la masa restante será santa. Si la raíz es santa, las ramas también serán santas. Quiere decir, amado, que usted es la raíz, sus hijos serán las ramas. Porque a veces vemos contradictoriamente y acusamos muchas veces a los jóvenes. Decimos: ¿por qué es que este joven es así? ¿Por qué es que este muchacho está así? Pero ¿cómo está la raíz de ese joven, pues? ¿De dónde viene? Como dice Isaías, ¿de qué hueco fuiste sacado? ¿De qué cantera fuiste cortado? Tenemos que analizar
¿por qué nuestros jóvenes divagan y están desorientados? Porque no hemos hecho nosotros la tarea de enseñarlos. Usted no puede coger ahora a un joven de 15, 16 años y decirle: me tienes que grabar este versículo como cual militar, me lo recitas. No, amados, usted le tiene que enseñar con el ejemplo. Si usted lleva una vida piadosa, si usted lleva una vida consagrada para el Señor, entonces sus hijos dirán: wow, yo quiero ser como mi papá. Porque esa es la visión que tienen los hijos, amados. Cuando están chiquititos, usted vea, no se desprenden de papá y mamá, se le cogen de la pierna y quieren estar como garrapatas agarrado a uno. Y eso está bien, amados. Pero eso entraña un contacto que permite un intercambio de lenguaje, de expresiones, de gozo. Porque cuando usted habla, amados, ellos le escuchan. Y si usted habla mal del que va delante de usted, que lo rebasó en el carro, que se le cruzó, ellos aprenden. Si usted bendice, ellos bendecirán. Si usted maldice, ellos vivirán maldiciendo. Si usted maltrata en la casa, si su casa está llena de cosas que no están bien, amados. La casa de Zaqueo estaba llena de robo. Algunos hasta se vanaglorían de la cantidad de licores que tienen coleccionados en casa como cual cantina. Está la casa mal. Es mejor que usted diga: mi casa está llena de alabanzas para el Señor, en mi casa servimos al Señor, mi casa no está llena de palabras blasfemas, en mi casa nadie maldice a nadie, en mi casa le deseamos el bien aún a los que nos hacen daño. Entonces hay una transformación. Decir al Señor: entra en mi casa, significa: cambia mi corazón, cambia mi lenguaje, cambia y quita todo lo que está mal en mi casa. La expresión de Zaqueo no tiene otra connotación que decir: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Usted vea, tremenda decisión. O sea, ya el corazón de Zaqueo prácticamente había sanado. Si a alguien le he perjudicado, cuadriplicado. Entonces ya no era el Zaqueo codicioso, ya no era el Zaqueo maldiciente, ya no era el Zaqueo mal hablado, ya era un Zaqueo bondadoso. La mesa del Señor, Zaqueo se había servido ya con generosidad para el maestro. El corazón de Zaqueo se había limpiado y sus manos estaban extendidas para el necesitado. Entonces era otra persona la que estaba allí. Y eso es lo fundamental. Jesús no vino a hablar con los hijos de Zaqueo, ni se los mencionó. Pero lo que sí estoy claro es algo que la palabra dice, amados. Hoy ha llegado la salvación, que dice a Zaqueo, no, a esta casa dijo. A esta casa. O sea, cuando dice a esta casa, significa que todos son salvos. Por eso la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Necesitamos, amados, pedirle al Señor que entre en nuestra casa. A veces le hemos dado una parte de nuestro corazón. A veces hemos confesado con nuestra boca, pero está tan distante de nuestro corazón. Y necesitamos, amados, hoy decir:
como le dijo el Señor Jesús, date prisa, démonos prisa, amado. A lo mejor usted me va a decir, hace 15 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años me entregué al Señor. Puede ser que en su inicio lo hizo con todo su corazón, pero con el tiempo a lo mejor se ha desvanecido la esencia del aroma de Cristo en su vida. Si usted no tiene comunión con el Señor, si usted es insípido, si usted es indiferente, si usted hoy dice, es que yo no siento nada, entonces usted está en grave peligro, amado, porque está siendo indolente a la necesidad de Cristo, porque Cristo dijo que era necesario. Necesario viene de necesidad, y la necesidad de Dios es tal, amado, que Él ha mandado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y a lo mejor estamos tan confiados que porque llegamos a la iglesia y porque alguna vez dimos una canasta de ahí para alguien, ya estamos un poco más y el cielo asegurado, amado. Pero déjeme decirle, amado, que la Biblia dice que es el que persevera hasta el fin. A ese le estará guardado la corona de la vida. En el cielo, amado, solo habrán adoradores. No habrá gente insípida, indiferente, indolente, sorda, que no escucha la palabra de Dios. Cuando el Señor llame, llamará con voz de arcángel, con voz de trompeta. Y dice que los que tengan sus oídos afinados para la voz del Señor se levantarán. Los otros seguirán durmiendo, amado, como muchos duermen hoy. Por tanto, amados, es necesario que el Señor pose en nuestras casas. Esta es la casa, nuestro corazón, en nuestro hogar, nuestro dormitorio, nuestra mesa, la habitación de cada uno de nuestros hijos tiene que estar llena de su santa fragancia. Nuestros hijos deben exhalar el perfume de Cristo para que sean gratos delante de Dios. Es la única manera, amados, que el sistema de vida que hay en el mundo no nos absorba al punto de que nuestra vida esté en desequilibrio. Tenemos que equilibrar nuestra vida para que no nos absorba el mundo, sino que estemos llenos de la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir perdón. ¿Cuántos necesitan pedir perdón aquí? Yo quiero ver la mano arriba de los que necesitan pedir perdón. Y diga, Señor, perdóname. He cerrado la puerta de mi casa muchas veces. Hoy la abro, Señor, para que tú entres y tú sanes toda herida que exista dentro de mi vida. Quita todo pecado que me aparte de ti. Yo quiero, Señor, ser grato delante de ti y que tú llenes mi habitación, mi mesa, mi casa entera, que mis hijos puedan ver la transformación que tú has hecho
en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.